Sí, se ve súper, súper bien. ¿Sí? Ya, bueno. Yo no veo el chat, así que... Yo lo veo, no hay problema. Oh, como que mi internet se puso lento. Ya voy a apagar la cámara solamente porque se puso lento mi internet, ya. ¿Empezamos nomás? Sí. Yo creo que Dale sí. nomás. Ya, buenísimo. Ya, entonces, hola chiques, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a otra clase de química. Bueno, este es el comienzo del PPT para que se puedan sentir cómodos, para que sepan que este PPT tiene un poco de temática y eso, para que puedan disfrutar la clase. Ahí sí, ya. Estamos teniendo problemas técnicos. Ya, para que pueda romperse este muro de la virtualidad, aquí están los profesores. Yo me presento, me llamo Daniela Monsalve, soy de primer año de medicina acá en la Universidad del Paraíso, y Sebastián Almarza, que es de cuarto de medicina también en la universidad. Un gustazo. Bueno, los objetivos de hoy es conocer los fundamentos teóricos de los modelos atómicos de Leucipo, Demócrito y Dalton, y diferenciar y reconocer los diferentes modelos atómicos en sí. Ya, así que como les comentaba, hoy día vamos a ver una gran serie, que es la teoría atómica, que consta de 2 temporadas, como les dije, que son los fundamentos y los modelos atómicos. Así que vamos a partir. Ya. Como dije, tenemos que partir con los fundamentos de estos modelos atómicos y tenemos que conocer a 2 personas muy importantes, que son Leucipo y Demócrito. Estos 2 eran filósofos y en la Grecia antigua se cuestionaban hasta qué punto la materia podía ser dividida. O sea, ¿cuál era el límite de esta materia? Y Demócrito le puso a este límite de la materia átomo, por la simple razón de que A significa sin y tomo división. Entonces, átomo es igual a sin división o indivisible. Ya. Más adelante, Dalton tomó este concepto de átomo que había dicho Demócrito y creó 4 fundamentos súper importantes. El primer fundamento es que la materia está constituida por átomos que son indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos. Esto es bastante correcto, ya que todo está compuesto por átomos, pero hoy en día sabemos que sí se pueden dividir, ¿no? El segundo fundamento es que los átomos de una misma sustancia son idénticos entre sí y distintos al resto. Esto también es bastante obvio porque si vemos un átomo de carbono, va a ser igual a otro átomo de carbono, pero es totalmente distinto a un átomo de oxígeno, por ejemplo. El tercer fundamento es que los átomos de los elementos se combinan en relaciones de números enteros y sencillos para formar compuestos. Esto quiere decir que yo no puedo, por ejemplo, juntar medio átomo de oxígeno con medio átomo de carbono. Eso es imposible, tienen que ser en relación a números enteros. Un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Y finalmente, los átomos de los elementos se pueden combinar en más de una relación de números enteros y sencillos para formar más de un compuesto. Esto quiere decir que yo con los mismos elementos puedo formar aún más compuestos. Por ejemplo, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, formo el agua, ¿no? Pero si yo tengo 2 átomos de hidrógeno y le agrego un átomo de oxígeno, que sería O2, tendría agua oxigenada. ¿Se entiende hasta el momento lo que digo? Sí, profe. Ya. Profe. ¿Hay dudas en el chat, Seba? No, todavía no. Ya. Me van diciendo si tienen cualquier duda, ¿ok? Bueno, esa temporada era muy cortita,
La que es buena ahora son los modelos atómicos. Vamos a ver los diferentes modelos, budín de pasas, planetario, estacionario y finalmente el mecano cuántico. ¿Cómo se llama la serie? Teoría atómica. Es buenísima. Está en el top 10 si se fijaron. Ya. A ver si puedo prender mi cámara. Ahí. Que me vean. Oli. Ya. Partiendo por los modelos, que obviamente están en orden cronológico de cómo fueron sido descubriendo. El primero de todos fue el modelo de Thomson, que Thomson construyó su modelo a partir de una investigación que hizo con rayos catódicos, que esa imagen que sale en la pantalla, el experimento que él hizo. En esos tiempos, bueno, él se agarró de otro experimento de otro científico que era Crookes, creo que se pronuncia su apellido, que él fue el inventor de este aparato, que eran ¿cómo se llama esto? Como el frasquito, no sé cómo decirle, pero un frasquito al vacío. Eso, tubo. Es un tubo al vacío por donde pasaban rayos catódicos que proyectaban una luz. Entonces, Thomson se agarró de este experimento y lo adaptó para hacer su investigación. Entonces, él puso una pantalla en el medio del tubo para que pasara el rayo de luz y él fue poniendo distintas placas con cargas positiva y negativa y vio que este rayo de luz se desviaba. Y él ahí fue cuando se dio cuenta de que los átomos que estaban ahí adentro tenían cargas positivas y cargas negativas, que hacían que este rayo se desviara según hacia qué placa estaba cerca, si estaba la positiva o la negativa. Entonces ahí fue donde él planteó la existencia del electrón. Dani. Él planteó la existencia del electrón al ver que el rayo de luz se acercaba hacia la plaquita que era positiva. No sé si sigue la diapositiva. Y basándose en este experimento, él planteó su modelo, que es el budín de pasa. ¿Alguna vez alguno ha comido un budín de pasas? No, profe. Esa es la respuesta que estaba esperando. Porque budín de pasa es algo súper anticuado. O sea, ¿quién come budín de pasa en pleno siglo XXI? Y a mí me pasaba que cuando yo tuve esta clase en el colegio, en el preuniversitario, y hacían esta analogía y nos decían, esto es un budín de pasas, como que nadie entendía porque jamás habían visto un budín de pasas. Entonces, yo quise modernizar este modelo y lo cambié a... Dani, pásalo. Estos problemas técnicos, ¿qué le pasa? De más me adelanté como 5 días. No, Esperemos que no. estamos bien, estamos ¿Está bien? excelente. Ya, dale. Ahí, ya, ese es el budín de pasa, un queque nomás que tiene pasa incrustada, pero yo lo actualicé y me parece más correcto que se llame el modelo del cupcake de arándanos. Es lo mismo, pero es más actual y más conocido y supongo que más de alguno habrá comido alguna vez en su vida. Entonces lo que él planteaba es que el átomo era una masa grande con carga positiva y que tenía incrustaciones de arándanos que serían los electrones de cargas negativas. Y así fue como él distribuyó las cargas, que como lo habíamos visto en el experimento, ya habíamos dicho que el átomo es un átomo cargado, con cargas positivas y negativas, y él la distribuyó de esta manera. Entonces, los grandes logros es que, aparte de ser el primer modelo, que es un avance tremendo, planteó la existencia de las cargas, planteó la existencia del electrón, pero tenía hartas fallas, porque no había mucho sustento físico para decir que los átomos eran así. Eso fue como algo que a él se le ocurrió nomás, no tenía como nada de sustento. Y el modelo no era muy consistente porque aparte, por ejemplo, una de las cosas que no lograba explicar era cómo se formaban los enlaces. Por ejemplo, ahí tenemos un montón de átomos y cómo explican que ese cupcake de ahí, junto con ese otro cupcake de ahí y ese otro cupcake de ahí, se junten para formar agua. No se podía explicar bien, no tenía mucho sustento. Pero fue un tremendo logro para la ciencia por demostrar la existencia del electrón. Ya. Y si no les gusta el nombre del modelo, también lo pueden llamar el modelo del pan de Pascua, si no les gustan los arándanos.
Ya. Entonces, continuamos con los experimentos. Este es el modelo de Rutherford. La verdad, si me escuchan decir algo mal es porque nunca he sabido bien cómo pronunciar los nombres. Sobre todo el último. Ya, pero este es el experimento de Rutherford de la lámina de oro, que básicamente consiste en que Rutherford corta, tiene una lámina muy delgadita de oro, atrás tiene como una lámina de sulfuro de zinc, y apunta a esta lámina de oro con partículas alfa. Las observaciones que él hace en este experimento es que algunas partículas alfa pasaban, pero otras simplemente rebotaban. Y por eso está esta lámina de sulfuro de zinc para ver si rebotaban o no, y en el punto. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, como tengo esta partícula alfa de carga positiva, tiene que haber algo en esta estructura que también sea positivo. Lo otro también que se cuestionó es que muchas partículas pasaban y solamente algunas rebotaban, por lo tanto él también se dijo, entonces esta estructura que debe tener el átomo debe ser muy pequeña. Y así es básicamente cómo se construye, aquí es donde, ¿cómo se llama? Encuentra de alguna forma el protón. Da inicio a esta partícula de carga positiva. Y nace... Disculpa, en el chat están preguntando qué son las partículas alfa, los voy a explicar al final. Al final de la clase voy a mostrar unos videos y ahí Claro. se lo explico mejor. Eso. Ya. Entonces, como decía, nace este modelo de Rutherford que se llama modelo planetario, que ya vimos que es muy importante porque aquí se hace el descubrimiento del protón, de esta partícula cargada positivamente. Y este modelo dice que los protones se encuentran en un núcleo, y los electrones se encuentran girando alrededor de él, tal como los planetas giran alrededor del Sol. De hecho, así mismo lo dijo Rutherford. Los electrones, como sale, se encuentran en constante movimiento y, como se demostró en el experimento de la lámina de oro, pudimos ver que la mayor parte del átomo es vacío, porque muchas partículas alfa pasaban, pero algunas rebotaban, entonces la mayor parte del átomo era vacío. La falla sí de este modelo es que no lograba explicar cómo el electrón y el protón, como la relación entre estos dos, porque decía que el protón se encontraba en un núcleo, en el núcleo aquí al centro, y el electrón giraba alrededor de este, pero no entendían cómo eso pasaba, porque si nosotros nos ponemos a pensar, el electrón es carga negativa y el protón es carga positiva, entonces tenderían a unirse. Entonces, eso es lo que no explicaba ese modelo. También recalcar que Rutherford sí habló de una partícula, no de neutrón, pero sí habló de una partícula, por eso salen aquí dos en el núcleo, ¿ya? ¿Se entendió el modelo planetario? Aquí una compañera puso que se le quedó pegado y se perdió una parte. No puede ser, ya, ¿desde dónde? Espera, qué fue lo que te perdiste? Aquí. Ya, la Cata se perdió la diapo anterior que era del experimento y alguien más no entendió. Si lo podría explicar de nuevo. Ya, voy a decir todo de nuevo, para que Dale. todos puedan entender. Ya, de nuevo, ya, lo que dijimos es que Rutherford hizo este experimento de la lámina de oro, que era una lámina muy delgadita, y atrás una lámina de sulfuro de zinc, y apuntó, aquí como se puede ver, apuntó a esta lámina de oro con unas partículas alfa, que son partículas positivas. Entonces, en el experimento lo que sucedió es que muchas partículas lograban pasar, como se muestra acá, pero algunas rebotaban. Entonces, las observaciones que hizo Rutherford fue que, como estas partículas eran positivas y algunas rebotaban, alguna estructura del átomo debía ser positiva. Y como muchas de ellas también lograban pasar, es que esta estructura fuera muy pequeña y que la mayor parte del átomo fuera vacío. ¿Se entendió eso?
Súper, dicen. Vamos a seguir. También de nuevo explicar el modelo planetario. Ya. En el experimento, como dije, se descubre el protón y el modelo planetario de Rutherford dice que el protón se encuentra al centro en un núcleo y los electrones girando alrededor de él como los planetas giran alrededor del Sol. Hablamos de que la mayor parte de este átomo es vacío y que las fallas de este modelo era que no lograba explicar la relación electrón-protón. Como son diferentes cargas, no lograba explicar esa interacción y de que no se unieran. Así como la típica frase, tal cual. Como los planetas giran alrededor del Sol, así era el modelo de Rutherford. Ya, hasta ahora, ¿cómo van? ¿Van entendiendo? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Están como la lisa de la derecha o de la izquierda? Yo que usted elijo la de la derecha, está más HD. Derecha, Ya, derecha, derecha, excelente. izquierda, pero entiendo. Me gusta esa ¡Oh, no honestidad. puede ser! Ya, Izquierda. Bueno, se entiende, un lunes, en la tarde, flojera, sí, se entiende. sí, se entiende, sí, es Eh, verdad. eh, una cosa que mencionó la Dani, que dijo que Rutherford sabía que dentro del núcleo había otra partícula que no era el protón, que era el neutrón, pero él no lo definió como neutrón en ese momento. Eso lo definió Ujú, años después otro científico que se llama Chadwick, ¿ya? ujú. Eso es con más que nada cultura general, porque jamás he visto una pregunta donde pregunten directamente por Chadwick, pero para que lo sepan. Exacto. Igual más adelante en el Power sale, por si acaso lo quieren revisar como dato, pero no se preocupen porque en el contexto como PTU no preguntan por eso, ¿ya? Mm. Solo concéntrense como en los modelos atómicos, los que estamos viendo ahora. Ahí está, de hecho. Ah, ay, no lo había visto. Ya, ahí está. Sigamos. Ya. El siguiente modelo es el modelo estacionario de Bohr. Este modelo es un poco, bueno, igual es harto más complejo que los otros que ya hemos visto, porque aquí ya empieza a hablar de física cuántica. Se dice, primero lo primero, que el núcleo, también tenía un núcleo que era compuesto por protones, por neutrones, porque ya se había descubierto el neutrón, y los electrones también girando alrededor de este núcleo, pero en orbitales. Entonces aquí es donde se aplica la física cuántica, donde se dice que estos electrones están cuantizados. Que estén cuantizados significa que tienen como paquetitos de energía, como un nivel mínimo de energía. ¿Ya? Y como dije que giraban estas órbitas circulares, lo importante de este modelo, a pesar de que ya dije que se ingresaba a la física cuántica, que es algo fenomenal, porque antes se hablaba de física clásica, es que los electrones tienen dos estados, que son el fundamental y el excitado. El fundamental es que se mantengan en estos niveles de energía, ¿ya? Que se mantengan en estos niveles, en cada uno el nivel de energía, y que se mantengan en el nivel de energía me refiero a que este átomo esté como neutro, de alguna forma, como que no haya recibido ninguna señal o alguna energía, esté totalmente neutro, eso quiere decir un estado fundamental. Pero si este electrón llega a recibir energía, estos electrones reciben energía y pueden avanzar a un orbital superior. Como aumentan su nivel de energía, pasan al siguiente orbital. Pero lo importante es recalcar que el estado excitado de este electrón es muy mínimo, no dura mucho. Entonces porque todo tiene que volver a la normalidad. Entonces, cuando este electrón vuelve a la normalidad y vuelve a su nivel, de energía, a su orbital, libera energía en forma de luz. Eso es lo más importante. Ahora, las fallas de este modelo es que solamente explicaba el hidrógeno, porque al tener un electrón como que calzaba este modelo, pero no calzaba con otros átomos. Y al tener como la órbita circular tampoco explicaba los diferentes niveles de energía muy bien. ¿Se entendió este modelo?
prefiero preguntar al tiro si se entiende, para que lancen Ya. sus dudas. En el chat preguntan, profe, ¿por qué dice partícula desconocida si dijeron que ya habían descubierto el neutrón? Ya, ¿por qué me equivoqué? Así de simple. No, porque me equivoqué, pero ya deberíamos poner que este es un neutrón y este es un protón y que aquí están los electrones girando en sus órbitas y en los diferentes niveles de energía. Eso es todo, lo siento mucho. Se entiende igual porque como le dan tan poca importancia al descubrimiento de Chadwick, es normal que se nos olvide que se descubrió el neutrón. Claro, Ujú. sí, no se habla de Chadwick en realidad, simplemente como que el neutrón aparece. Mm. Entonces, eso. Pero se entendió el modelo entonces. Sí, dice. Sí. Ya, excelente. Si no, Entonces, si no han entendido algo, pregunten nomás. ¿Ya? claro, hemos visto la clase es súper cortita, pero igual se están cansados porque se entiende que es día lunes, comienzo de semana. Y estamos por ver el modelo más cuático de todos. Así que se me está pegando. Un poquito. Mi internet, de verdad, lo siento mucho. Pero, Seba, ¿qué dices tú? ¿Le damos un ratito? Como que procesen los otros modelos para que entiendan mejor el de Schrödinger. Que lo digan ellos, que si quieren un descanso, quieren que sigamos. Y Ujú. respondiendo a la pregunta en el chat, ¿por qué los electrones no se traían con los protones? Ese era un problema que tenían los modelos antiguos, que Claro, ese término está construido a partir de la física clásica, que nos dicen que cargas positivas y cargas negativas se atraen. Pero los átomos no funcionan con la física clásica, funcionan con la física cuántica. Y eso exacto. explica mejor por qué no se atraen entre ellos. Sí. Como el cuestionamiento de ese modelo es que decían que se supone que el electrón tenía como esta... Se me está pegando y siento que estoy hablando todo muy cortado. No, se escucha bien. Ya, no importa que yo me pegue mientras se escuche. Ya, decían como que estos electrones tenían como energía infinita y toda la cosa, pero lo que se cuestionaban es que en algún momento esta energía como debía acabarse y el electrón debía caer. Entonces, como esta unión protón-electrón haría que el átomo como colapsara. Eso es básicamente. Pero claro, como dijo el Seba, en ese tiempo se usaba la física clásica y en realidad el átomo y el estudio del átomo se hace con la física cuántica. Pero según la ley de Newton, ¿no deberían chocar? ¿Chocar qué? ¿Los protones con los electrones? Sí, bueno, y el átomo colapsa. Ah, no me acuerdo qué era lo que decía específicamente la ley de Newton, pero eso no pasa por la física cuántica. Eso es lo que yo tengo entendido. Es que es muy difícil explicar cómo el Y por qué no pasa, porque es de física hecho, cuántica y no... de hecho pasa, dijeron que sigamos, así que pasa la diapositiva siguiente y ahí Ya, el siguiente modelo, el modelo mecano cuántico, que es el de Schrödinger, que se basa netamente en la física cuántica y todo el existir de los electrones dentro del átomo lo explicaron con esta fórmula de acá. Entonces, como rebatir la ley de Newton con esta ecuación gigante de acá, no sabría cómo hacerlo porque no estoy seguro de qué es lo que dice la física cuántica a partir de esto. Eh, es un tema sumamente complicado, sumamente complejo y estos científicos se esmeraron mucho para dar con esta fórmula de acá. Entonces, el modelo mecano cuántico de Schrödinger lo que plantea es que, sí, la fórmula es muy fórmula, no tengo otras palabras para definirla, es fea, solo fea. Entonces, el modelo mecánico cuántico lo que decía, lo que hicieron en realidad fue buscarle explicación a los electrones, porque hasta ahora primero pensaban que estaban incrustados dentro del átomo, después sabían que estaban sueltos, pero no sabían cómo giraban, cómo se movían, nada. Entonces aquí lo que quisieron hacer fue saber todo sobre el electrón, dónde está, cómo se mueve,
querían detallar cómo interactuaban estos electrones. Y llegaron a plantear este modelo que plantea varias cosas según esta fórmula. Lo primero es que ya no son como en el modelo anterior, donde decían que los electrones se movían alrededor del átomo en forma de un circulito y seguían sus órbitas. Eso ya no, porque plantearon que el electrón se movía dentro de una nube electrónica, que son las imágenes que vemos abajo. Ahí dice orbital S, que es el punto rojo grande del centro, es el núcleo, y todo lo que hay alrededor son los posibles lugares donde podrían estar los electrones. Y eso se conoce como nube electrónica. ¿Ya? Y lo otro que plantean es que tenemos las órbitas, y aparte de las órbitas hay suborbitales. ¿Ya? Y lo voy a explicar un poquito mejor más adelante, pero estos suborbitales todos tienen formas distintas. Ahí vemos que el orbital S tiene forma redonda, mientras que el P es como estirado hacia los lados. ¿Ya? Y son formas... se me olvidó la palabra, lo vamos a ver más adelante. Esta es la diapo. Entonces... No, ahí sí. Ahí vamos. Ya, ya primero está basado en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ay, me escuché doble. No sé qué fue. No importa. Está basado en el principio de incertidumbre de C. Heisenberg, que lo que decía es que no podemos saber dónde está el electrón. O sea, sabemos que está en la zona, que es la nube electrónica, pero dentro de esta no sabemos el punto específico dónde está. Y eso se ve en el GIF que tenemos abajito, que podemos ver un puntito rojo que se mueve alrededor, que ese es nuestro electrón. Pero no sabemos dónde está en qué momento. Allá está abajo, está al lado, está arriba, puede estar en cualquier lado en cualquier momento. Y lo otro que dice, la otra principio en el que se basa en el principio de dualidad onda-partícula, que esto lo planteaba Broglie, no sé cómo se pronuncia ese apellido, que antes se nombraba al electrón solo como una partícula que giraba alrededor del átomo, pero ahora se entiende que funciona no solo como una partícula que se mueve alrededor del átomo, sino que funciona como una onda. Es muy raro el electrón, y es como difícil de pensar en una partícula moviéndose como una onda, pero así es. No hay otra palabra para definirlo, así es. Eh, este modelo, para definir las... ¿Para qué nos sirve saber? Ay, es que me salen unas notificaciones. ¿Para qué nos sirve saber su posición y cantidad de movimiento? Eso yo creo que va a quedar más claro en la clase de la próxima semana, que es configuración electrónica, pero nos sirve para conocer las estructuras y cómo funciona y cómo interactúan los átomos entre sí. Después van a ver en la siguiente clase cómo realizar la configuración electrónica para saber dónde están los átomos, o sea, dónde están los electrones del átomo, y eso nos dice mucho de sus interacciones, que también lo van a ver en la clase de tabla periódica. Vamos a ver un poco más de interacciones, como por ejemplo los metales alcalinos interactúan con los halógenos, y eso es netamente por su configuración electrónica, que es dónde están sus últimos electrones, su electrón de valencia. Pero eso lo van a entender después, ¿ya? Ahora lo que tenemos que entender es el modelo, ¿ya? Y este modelo, las cosas que quiero que tengan claras es, separa orbitales, suborbitales, ya no son circulitos, sino que son nubes de electrones, se basan en la existencia de números cuánticos y la incertidumbre y la dualidad onda-partícula. Esos son como los conceptos más importantes que tiene este modelo. Y el tercer punto que sale aquí es la aplicación de principios, que están los principios de Pauli, de Aufbau, de Hahn, que los verán en configuración electrónica, y los principios de Broglie, que es la dualidad onda-partícula, y de Heisenberg, que es de incertidumbre.
Esto lo pongo aquí más que nada para que entiendan que aunque el modelo se le atribuye a Schrödinger, fue mucha la gente la que estudió esto y participó en la creación de esto. ¿Ya? Siguiente. Ya. ¿No se está moviendo? Ahí sí. No, ahí pasó. Ya. Entonces. Ay. Esperen, que se me apagó la tele. Ahí sí. No, no la tele de la mente, la tele de verdad. Que hay algunos problemas de luz aquí en la casa. Ya. Uy, sí. No, te pasaste. Sí. Ya. Los números cuánticos, ya les dije que los vamos a ver mejor la próxima clase, en la clase de configuración electrónica, pero es esencial para este modelo, que no, como ya le había dicho, el modelo nos intenta decir todo sobre dónde están y cómo se mueven y cómo interactúan los electrones. Y eso lo hacen a partir de estos 4 números. Primero está el número n, o primario, o principal, que nos dicen los niveles de energéticos, que en el caso de la imagen serían el 1, el 2, el 3, el 4. Esos son los niveles de energía donde están los electrones. El número cuántico secundario o azimutal, o también se nombra con la letra L, nos dice los suborbitales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada orbital hay orbitales más chiquititos, que son los S, los P, los D, los F, y estos suborbitales tienen formas distintas, capacidad distintas para electrones. Por ejemplo, en el S caben 2, en el P caben 6, y así. Cada uno tiene sus propias características. Después tenemos un número cuántico M, o magnético, que ese ahora no nos importa para nada, pero nos dice los cambios de energía del orbital. Y el número cuántico spin, que nos dice el giro del electrón. Como vemos, los que están abajito tienen una flechita que apunta hacia arriba, los que están arriba tienen una flechita que apunta para abajo. ¿Ya? Y eso también lo van a entender mejor en la siguiente clase, pero son a partir de estos 4 números que podemos saber absolutamente dónde está cada electrón dentro de un átomo. Siguiente. Ya. Entonces, ahora, para asimilarlo un poco mejor, veamos las diferencias entre el modelo estacionario y el de Bohr y el modelo mecánico cuántico de Schrödinger. Y aquí hay una pequeña tablita comparativa que creo que también me ayudan a rellenarla. Entonces, en el primer punto, tenemos que en el modelo mecánico cuántico tenemos órbitas con excentricidades. Dani había puesto otra foto también en el PPT donde se veían las órbitas con excentricidades, no sé si la dejaste. Ahí está. ¿A qué nos referimos con órbitas con excentricidades? Lo que decía, la primera, por ejemplo, la de más arriba, tiene una forma redonda, pero las de abajo se van deformando, y va después el P que le había mostrado tenía como unas patas hacia los lados. Y si vamos viendo los otros orbitales, cada orbital tiene su propia forma distinta y es rara. Y eso nos referimos con órbitas con excentricidad. Y si vemos el modelo estacionario de Bohr, que es la imagen de arriba que se ve media transparente, ¿cómo están distribuidos sus órbitas? De forma circular. Exacto, están de forma Súper. circular. Ahora, ay, no pasa. Ya, pido disculpa de antemano con el internet, de verdad no sé qué onda. Ya, pero son Me puse circulares. tanto amor al PPT. Pasamos al siguiente, después vemos si se Ahí arregla. sí. Ahí está, ya ahí están, órbitas circulares. El siguiente punto, en el modelo estacionario, tenemos solo orbitales. O sea, dije la respuesta y me equivoqué, perdón. En el modelo estacionario solo tenemos órbitas. O sea, solo tenemos estos circulitos que van alrededor del núcleo. Pero en el modelo mecánico cuántico tenemos otra cosa, que serían ya lo dije, perdón. Pueden escribirlo por el chat también. Los suborbitales. Excelente. Sí, orbitales o suborbitales, por lo general, son órbitas y suborbitales, ¿ya? Para no confundir con otros términos, que yo dije orbitales, ¿ya?
pero son órbitas y suborbitales. En el tercer punto, tenemos que el modelo mecanocuántico, los electrones estaban dispersos en una nube electrónica. Entonces, en el modelo estacionario, ¿cómo estarían distribuidos? Parece una pregunta difícil, pero es más simple de lo que creen. En niveles, ya, sí. ¿Órbitas Órbitas, sí, electrónicas? sí. Bien, Dani. Ya, aquí tenemos solo órbitas electrónicas, pero sí, también, las dos respuestas también. Son órbitas y estas órbitas están en niveles. Y por último, en el modelo estacionario solo se describía al electrón como una partícula. Entonces, en un modelo mecano-cuántico se le agregó el electrón como onda. Exacto. Súper bien. Pero ojo, aquí pusimos solo electrón como onda, pero eso fue lo que se agregó, porque ahora entendemos que es una dualidad onda-partícula. Es como algo raro, una mezcla entre los dos. ¿Ya? Dale. Ya, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre el modelo? El modelo de Schrödinger es como el más complejo a veces de entender. Así que todo súper, ya. Bacán. ¿Por qué el electrón se comportaba como onda? No sabría responderte por qué. Solo es así. Simplemente es así, es algo raro. No sabría cómo decirte el por qué exactamente. Por los nuevos descubrimientos que empezaron a salir. O sea, sí, descubrieron que se comportaba como una onda, pero el por qué se comporta como onda, no lo sé. Pero sí, fue un nuevo descubrimiento. Ya. Si tienen más preguntas, vayan dejándolas en el chat y si les parece, tenemos preparado un Kahoot. Tengo que compartir pantalla yo ahora, Dani. Tengo el Kahoot. Igual aprovechen este tiempo de hacer preguntas, chiquillos. Ujú. De cualquier Mientras- modelo. mientras lo Recuerden preparo. que es mejor, no sé, equivocarse acá, preguntar acá antes que la PTO, así que denle nomás. Profe, Sí, Profe. ¿quién? Ahí sí. yo. En el de budín de pasas se supone que la masa era positiva y los electrones estaban incrustados en la masa, ¿o no? Ujú. Así Como es. del budín de pasas. Cactus de Sí, arándano. sí, el que quiera no usted, el que la coma de más. En todo caso, ¿quién ha comido un budín de pasa? Ya. Lo ven bien, ¿verdad? Profe, una duda. ¿Mm? En el modelo de Bohr, el estacionario está ya compuesto por los protones, los electrones y los neutrones, ¿cierto? Sí, así Ujú. es. Por las tres partículas ya. Ah, ok. Gracias. De nada. Yo hasta hace muy poco no sabía que el Kahoot tenía hartos temas de música. Hoy menos mal porque la música del Kahoot es tan mala. Dicen el que gana el Kahoot se gana un budín de pasas. No, no, por favor. Ay, no, está mucho. Igual sería interesante como premio un pudín de pasa, no voy a mentirte. No, debe ser muy malo. Pero ¿no hay comido colegial? Sí, Yo creo que pero no me gusta. Por ¿No te eso gusta? no me gustan las pasas, ese es el tema. Ah, a mí me gusta el colegial y creo que el pudín de pasas, si no es un colegial, se parece mucho. Oh. Ahí está la de siempre, pero rara. Profe, Ojalá igual no se estuviera escucha. Chayanne.
¿Cómo? Hay que compartir sonido para que se escuche la Ah, ¿no música. están Por eso. compartiendo sonido? ¿Cómo puede ser? No, ojalá estuviera Chayanne. en la música. Me encantaría. Ah, compartir sonido. ¿Ahí sí? Sí. Recuerden que si tienen dudas los van dejando en el chat, nomás chiquillos, ¿ya? Ojalá no se nos pierdan en el chat, pero Estoy atenta al chat en todo caso. ya, bacán. Ya, hay 70 personas en el Cajú. Nunca he hecho uno con tanta Son gente. 120. Son 120. Quedan. Espera un minuto, unos minutitos más. Y ya están entrete. Ah, y por si acaso, este Cajú está auspiciado por el Franco, su coordinador favorito. Todo siempre está auspiciado por el Franco. Sí. Sí, parece. Nos preguntan si hay premio. Un budín de paz imaginario. Es todo lo que puedo ofrecer. De hecho, creo que en química, no sé a quién le mandaron algo, un completo. Sí, sí, lo vi en el Instagram del Preo. Podríamos pensarlo. Ya nos están tirando todas las materias para que les demos un premio. Nos dicen en física, química, biología. ¿Quién es electrón positivo para echarlo? No. No sirvió de nada la clase. Ya, estábamos en 76, bajó a 75, así que yo creo que. A ver, voy a esperar si se mete. Ya, yo creo que lo voy a tirar ahora. Ya, sí. Dale nomás, 77, igual son hartos. entren ahora o callen para siempre. 76, Sí, oh, se fue si uno. alguien algo le pasó en internet, escriban en el chat, así como yo me quiero meter y lo esperamos. Profe, antes que empiece, ¿quién había descubierto el electrón? Chadwick. No, 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 Chadwick fue el neutrón. Preguntaste por el electrón. Escuché neutrón. Electrón. 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 Ese fue Thomson, sí. Ay, gracias. Sorry, que escuché neutrón. Ya, Oh, mi internet está lo voy a tirar ahora nomás a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ya, vamos a empezar. Perdón si alguien no alcanza a entrar. Entonces, ¿qué modelo es el representado en la imagen? Esta tenía poco tiempo porque era una pregunta facilita. No debería decir. Pero qué fácil. Y en realidad están todas las respuestas equivocadas. Es el modelo del cupcake de arándano. Aquí aclarar que Dalton no tuvo un modelo, por si acaso. Esta era una de las preguntas trampa más trampa de todas, porque lo que dijo el Dalton fue una teoría, no fue un modelo. ¿Ya? Pero estuvieron bien. Ashley va ganando. Estupendo. ¿Verdadero y falso? ¿El primer modelo atómico fue el de Thomson? Rapidín. 3, 2, 1. Tiempo. Ya, aquí se equivocaron harto. El primer modelo atómico fue el de Thomson. Como le dije recién, lo de Dalton, que fue el que vino antes, no un modelo, y lo de Leucipo y Demócrito tampoco fue un modelo. El primero fue a partir de Thomson. Ya. Sigamos con lo siguiente. No, la Ashley bajó y ahora toma la delantera la Connie. Está electrón positivo en segundo. ¿Qué otro nombre tenía este modelo? Ay, se ve horrible la imagen. No te entiende, no te preocupes. Sí, es que era una imagen transparente. Cinco, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Aquí se equivocaron harto. Y es entendible porque es un error súper
común. No era el modelo planetario. El modelo planetario era el modelo de Rutherford. Este era el modelo estacionario de Bohr. Y es súper entendible que se equivoquen porque, porque la descripción gráfica de la imagen del modelo tampoco decía mucho. La principal diferencia es que en el modelo estacionario de Bohr las órbitas estaban ordenadas. Si vemos no puedo mostrar la imagen de nuevo, ¿sí? No. Pero bueno, si vemos la imagen, que aparte es la misma imagen del PPT, está, no sé si me estoy viendo yo. ¿Me veo? Sí, A te ver, ves. ¿me veo? Que no me va Sí, mi dale está. nomás. Está el núcleo y en el modelo de Bohr las órbitas están alrededor de forma ordenada, ¿ya? Esa es la principal diferencia, porque en el modelo de Rutherford, que era el planetario, estaba el núcleo y alrededor, para cualquier lado, van los electrones en las órbitas. Es como, ¿han visto esa típica imagen de un átomo que siempre es como cuando uno piensa en un átomo siempre sale una imagen de un núcleo y alrededor girando órbitas para todos lados? Como la de Jimmy Neutron. Esa es la Sí, típica. sí, como la de Jimmy Neutron. Esa es el modelo planetario de la representación gráfica del modelo planetario de Rutherford. Ahí entendieron con el ejemplo. ¿Sí? Ya, Sí, se entiende ahí, sí. bien. Entonces, para que tengan ojo ahí para la próxima. Yo igual quería decir que en este modelo, que el modelo estacionario, se describen órbitas. El problema era que el nombre del modelo es modelo estacionario, a pesar de que tenga órbitas. Entonces, por eso no era la Claro. correcta modelo orbitario. Pero para los que se equivocaron en esa, igual estaba bien pensar en órbitas. Mm. Bohr es órbitas. Eso. Ya. Buena, se bajó el electrón positivo. No sé quién era, pero Oh. menos mal que bajó. Los electrones no son positivos. Y subió Stephanie. Siguiente pregunta. De puntaje doble. ¿Qué diferencia existe entre el modelo de Bohr y el mecano cuántico? Está un poquito más complicado. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Qué bueno que no cayeron en la trampa. Habían dos alternativas correctas. Ya, era para pillarlo, a ver si dudaban de su respuesta. A ver, ¿qué tenemos aquí? Los electrones son solo partículas. A ver, ya igual creo que la pregunta estaba un poco mal planteada con la alternativa, porque igual preguntan diferencias y sí, es solo una diferencia, pero no especifica de cuál modelo. ¿Ya? Porque los electrones eran solo partículas en Bohr, pero en el modelo mecanocuántico de Schrödinger no eran partículas. Y ambos tienen suborbitales, esa no era, porque el modelo de Bohr no tiene suborbitales. ¿Algo en el chat? Que no estoy mirando. Sí, dicen que les estresa que tengas tantas pestañas abiertas en el Chrome. Me pasa. Ya. Uf. Me gusta ver siempre personas distintas en el top. ¿Qué se descubrió con el experimento de Rutherford? Y aprovechando que está aquí la imagen, ese es el modelo planetario de Rutherford. Sí, la mejor forma de acordarse de lo de Jimmy Neutron, yo siempre me acuerdo con eso. No se me había ocurrido lo de Jimmy Neutron antes. El protón, bien. Qué bueno que nadie marcó la reactividad del uranio porque a esa persona lo hubiese matado. El electrón, no, ese fue en el modelo de Thomson. Y la polaridad de los rayos alfa, tampoco. Rutherford trabajó con partículas alfa, ¿verdad? No. ¿Sí o no? Sí, Ah, sí. sí, con partículas alfa, pero ya sabía que eran positivas en ese Sí. tiempo, entonces no es como un Ujú. descubrimiento. Experimentó con las partículas alfa, pero ese no fue su descubrimiento. Claro. Y subió la Connie. Siguiente pregunta. También vale por 2. Así que atento.
¿Qué aporte tuvo el modelo de Thomson para el desarrollo del modelo actual? Ahí les puse la fotito de mi nueva invención del nuevo modelo. Ya no es el pudín de pasa, es el cupcake ganando, ¿no? Tres, dos, uno, tiempo. La respuesta correcta era la existencia de las cargas positivas y negativas dentro del átomo. El gran aporte fue la existencia del electrón, ¿ya? Pero para definir que el electrón era negativo, acuérdense que lo que vimos era que estaban las dos cargas, la positiva y la negativa. Su gran aporte fue el electrón, sí, pero vimos la diferencia, que estaban las diferentes cargas. Vimos que el átomo era una partícula cargada. Eléctricamente neutra, obviamente, porque las positivas mitigan positivas mitigan las negativas, pero tenía las cargas. La disposición de los electrones con respecto al núcleo, no, o sea, tenía una disposición bastante particular, pero no era la correcta. La existencia de los protones, no, eso fue en el de Rutherford, y los niveles energéticos de los electrones, no, eso fue a partir de Bohr para adelante. ¿Alguna duda? Que vi harto, que me pestañea el chat aquí. No, nada, es que se equivocan al responder, como Ah, al ya. apretar la cosa. A mí me pasa porque como el Kahoot uno quiere ganar y marca rápido, a Y dos veces pantallas, sí, sí pasa. sí, me Yo estresa me eso, frustro nunca con el puedo ganar en los Kahoot. Kahoot. Ya, otra pregunta por dos. ¿Cuál de los siguientes postulados no corresponde a los 4 enunciados por Dalton? ¿Se acordarán? Igual ¿Qué? vean bien, no corresponde. No corresponde, se estaban demorando en responder. Me gusta que se demoran en responder porque significa que están leyendo y pensando la alternativa. Yo me demoro en ver las pantallas, cachar dónde está cada cosa. Yo me demoro mucho en leer porque soy disléxico. Entonces nunca he podido ganar un Kahoot. Tiempo. Los átomos son una masa positiva con electrones de carga negativas inmersa. Si se fijan bien, esa es la definición del budín de pasas de Thomson. ¿Ya? Así que esa era la que no era la correcta. Ujú. Las demás eran todas correctas. Sí, las personas que marcaron la otra debieron pensar como cuáles eran los fundamentos. Ujú. Así que, Y creo que esta es la última. ¿Qué indica el número cuántico spin? Esto es algo que van a ver la clase de la próxima semana, pero también lo mencionamos en esta. Así que deberían acordarse. Tiempo. Ya aquí sí que voy a ganarte igual. Hablaba de la rotación que tienen los electrones. ¿Ya? Ojo, no es la rotación del átomo. Acordémonos que los números cuánticos hablan netamente de los electrones, de su posición y distribución. El átomo en general, no, solo hablamos de los electrones. El suborbital en el que se encuentra el electrón, ese era el número cuántico secundario o azimutal. El orbital en el que se encuentra el electrón, ese es el primario. Orbital u órbita. Y esa era la última, así que el podio en el tercer lugar está Sofi. Un aplauso para Sofi. Segundo, Diego. Y en el primer lugar está Stephanie. Bravo. 8 de 8, 8 de 8 y 7 de 8. Le fue bien. le fue súper bien. Súper. Seguir opiniones, no. Ay, ¿cómo puedo agarrar? Quiero cambiar Debo compartir. ¿Qué cosa? Quiero cambiar las pantallas porque quiero seleccionar los videos, pero Ah, verdad. dejé de compartir. Hola, hola, hola. Soy Samuel.
Por mientras quería decirles que ya pasé la lista y que voy a nombrar a las personas que tengo ausentes y que si por algún motivo están presentes me digan por favor ya, porque me puedo haber equivocado. Entonces, ausentes tengo Alonso Valencia, Benjamín Molina, Camila Muñoz, Camila Bustos, Constanza Álamos, Fernanda Verón y creo que eso. Si alguien estaba presente y la o lo nombré, Profe, ¿sí? yo soy Constanza Álamos. Tuve un problema que ingresé más tarde por la conexión, pero ya envié un justificativo al preu, pero estoy acá. Ya, súper, te voy a poner presente entonces. Gracias. Eh, Constanza Álamos, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto. ¿Alguien más que nombré y que está presente? Súper. Y ahora los videitos, ¿cierto? Ya, Los dejo. los videos. No los mostramos cuando vimos cada experimento porque era una lata salir de la pantalla, salir del PPT, compartir el video, así que preferimos mostrarlo ahora. Este es el experimento que hizo Thomson con los rayos catódicos. Ahí vemos, este es el tubito que se usa, el tubo de Cruz, o Kruger, no sé cómo se pronuncia su apellido, y aquí en el medio está esa pantalla por donde se están siendo proyectados el haz de luz de los rayos catódicos. Y el tipo aquí en la mano tiene un imán. Y el imán lo va moviendo alrededor y se ve cómo va cambiando la disposición del rayo y se va atrayendo hacia la carga positiva. Y ahí giró el imán con la carga negativa y aleja el rayo de luz. Ese fue el experimento que hizo Thomson. Y al lado, es que me sale la pantalla arriba las opciones del Zoom y no me deja cambiar de pestaña. Hoy ya no nos están acompañando las herramientas tecnológicas. No, ahí está. Había que apretar un botoncito ya. Y este lo voy a poner por dosis porque quedó un poquito lento. Es el experimento que hizo Rutherford. Ahí está la lámina de oro, la otra lámina de no me acuerdo qué material era, y la maquinita de sulfuro de zinc, y la maquinita disparando partículas alfa. Alguien me había preguntado qué era una partícula alfa. En este modo, aquí, en un segundito. Acá. Agradezcanle al DEMRE que quitó esta materia de la PTU, que antes en química mención se veía en radioactividad lo que eran las partículas alfa, partículas beta, pero las partículas alfa es esto, se le conoce como núcleo de helio, que son 2 protones y 2 neutrones. Esto es una partícula alfa, sin electrones tampoco, solo un núcleo de helio. Esta partícula es chiquitita. Y la lámina de oro, este es el átomo de oro, tiene un núcleo bastante grande. Después, cuando vean tabla periódica, ahí van a ver más cómo están distribuidos los elementos, pero el núcleo de oro es algo, es un átomo bastante grande. Entonces, esta partícula se fue disparada hacia este átomo de acá. Entonces, ahora estamos viendo como la versión atómica del experimento. Entonces, los rayos eran disparados, y ahí vemos. La mayoría atraviesa entre medio de los núcleos y pasa hacia el otro lado, como habíamos dicho en el experimento, pero algunos chocan, rebotan y se repelen con los núcleos, ¿ya? Con los núcleos del oro. Entonces van saliendo disparados para otros lados. Entonces la mayoría alcanza a pasar para ir hacia el fondo, pero muchos rebotan. Esos eran los videitos que tenía del Muy, muy bacán el video, o sea, la verdad yo no lo había visto y está increíble. Y yo ahí quería recalcar eso, que con este experimento se descubren los protones y
Si se dan cuenta, no estamos evaluando nada los electrones, porque son núcleos de helio que solamente tienen protones y neutrones. Ujú. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la distribución de las partículas cuando rebotan en el oro o cuando atraviesan el oro, hay algunos que se van como hacia los costados, hacia el lateral, y eso no es que es la imagen o es la distribución de los electrones, sino que es este átomo positivo que fue chocando con los núcleos de oro, y eso positivo con positivo hacía el rebote para cualquier lado, ¿sí? Pero eso, súper súper el video, o sea, muy bueno. Gracias. Lo busqué en YouTube. Era como el tercero. ¿Ya entendieron todo? ¿No tienen más dudas? Sí, son estas partículas alfa que rebotan con el núcleo de helio. O sea, con el núcleo que está Del en oro. la lámina de oro. Que están haciendo preguntas en privado. Y antes de terminar, quería hacerle una pregunta a cualquiera que quiera Espérame, responderme. no podemos dar 5 minutos porque eso era todo. Terminamos. Sí, terminó la clase, súper Sí. corto. Es la serie más corta que van a ver. Las partículas beta, eso igual era un tema complicado que se veía en química mención, pero era como electrones negativos. Era como electrones positivos, pero no, eso ahora a ustedes no les importa. Alguien, no sé quién habló del choque del protón con el electrón. Bueno, existe una partícula que se llama positrón, que es como la beta positivo, y eso normalmente se genera cuando va viajando un electrón y como que se lo come el núcleo. Alguien habló de un poco de Newton y que los electrones deberían caer al núcleo. Pero a veces caen, a veces los electrones caen dentro del núcleo y se liberan un tipo de energía que se llama positrón, pero que no entra para su PTU, así que no se preocupen. Y quería preguntarles, ¿por qué creen que existen los neutrones? Probablemente ya se lo han dicho, pero ¿alguien sabe? ¿Para qué existen los neutrones? Si alguien quiere ponerlo en el chat, se anima, no sé. Para neutralizar. Para hacer equilibrio. A ver ahí, Fiorella de Gregorio levantó la mano. No sé, pero ¿no será para que no se junte el electrón con el protón? ¿No? Va por ahí, pero no es el electrón ni el protón. Ya. Pero va por ahí, va por ahí. Para equilibrar las masas. No, pero también es para equilibrar algo, pero no específicamente las masas. Sí, para equilibrar el núcleo. Sí, para la estabilidad del núcleo. Eso es. Si se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes tienen un átomo con un núcleo que tiene 20 protones, ¿cómo mantengo dentro de ese núcleo 20 protones que son todos cargas positivas? ¿Cómo se quieren esos protones? No se quieren tanto esos protones, son todos carga positiva. Entonces hay un pegamento y ese pegamento se llama el neutrón. Y el neutrón hace que los protones que se repelen normalmente se mantengan juntitos, ¿ya? Para eso sirven. Eso era una cosa. Y la última cosa que quería decirle es que siempre es importante recordar qué pasa si en el modelo el estacionario hablamos de los estados excitados de los átomos. Bueno, yo no hablé, hablaron ustedes. De los estados excitados, ¿cierto? Entonces había momentos en que los electrones subían de nivel o bajaban de nivel. Entonces yo quería contarles una cosita cortita para que se recuerden cuándo suben de nivel y cuándo bajan de nivel, ¿ya? Por ejemplo, yo acá tengo un cejillo, pero imaginemos esto fuera un anillo y el anillo brilla mucho, ¿ya? Si yo con la mano le empiezo a hacer así a mi anillo, fuerte, con harta energía,
vamos a decir que yo le estoy metiendo energía aquí adentro, con la fricción. ¿Ya? Y después cuando ustedes vean mi anillo, van a ver que está más reluciente. ¿Qué es eso? Son los electrones que están saltando. ¿Ya? Eso es el brillo de mi anillo. Entonces, si yo le meto energía a mi átomo, los electrones empiezan a saltar de nivel. Y de hecho, empiezan a salir de mi anillo. ¿Se entiende? Y bueno, por el contrario, si es que yo quiero bajar de nivel, los electrones, ellos liberan luz, pero lo que yo quiero que se recuerden es que si yo le meto energía, los electrones empiezan a subir de nivel, ¿ya? O sea, se excita ese átomo, y yo puedo ver los electrones saltando, porque se están saliendo como de este átomo. Eso, Que para que hagan se la recuerden. explicación. Me gustó. Sí, guárdenla para enseñar también para las próximas generaciones. Mira que están Y preguntando. eh, eso. ¿Cuál es la importancia? Ahí se me va la pregunta para arriba. ¿Cuál es la importancia del neutrón en ese caso? ¿En cuál caso? ¿En el del anillo? ¿O cuál? Ay, se me pierden las preguntas en el chat. ¿Cuál es la Eh, importancia del neutrón? del neutrón en ese caso. No estoy seguro de qué caso está hablando. Pero mientras busco a ver si me dicen qué caso, otra persona preguntó, ¿qué pasa si Yo hay lo mucho neutrón? pregunté, me Ah, ya. refería, hola, me refería a eso, como estaba hablando de la importancia del neutrón y después empezó con eso de la excitación del átomo, ¿cuál es Mm. Sí, digamos, en la verdad cosa? yo lo tenía anotado como dos temas diferentes. Uno es, Ah, ya. quería que ustedes supieran para qué sirven los neutrones, ese es un tema, que es para estabilizar el núcleo, que es muy positivo, y para que se mantenga todo junto. Está este pegamento que son los neutrones, que tienen masa y que están en el núcleo también, ¿ya? Y por otro lado, yo quería que se memorizaran cuándo sube de nivel o sube de orbital un electrón y cuándo baja, ¿ya? Pero era separado. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. También Gracias. preguntaron, ¿qué pasa si hay muchos neutrones? Mm. Bueno, en verdad, eso no se da tanto en la naturaleza. El problema es cuando hay muchos protones, ¿ya? Porque en verdad, cuando hay muchos protones, el núcleo no está muy estable, ¿ya? Cuando hay muchos protones. Pero cuando hay muchos neutrones, es un átomo muy, muy estable. Porque, bueno, están estos neutrones que su pega es estabilizar. Entonces, para la naturaleza no, no es tan conveniente meter tantos neutrones dentro de un átomo, ¿sí? Como que funciona más o menos así. Yo tengo muchos protones y meto neutrones hasta dejarlo estable, ¿ya? Y normalmente la cantidad de protones y de neutrones es parecida, ¿ya? Por ejemplo, 20 protones, 20 neutrones. Normalmente es así. Eso, de Pero nuevo, es materia en que materia... eliminaron de la PTU, que se veía en radioactividad. Se hablaba de la carga nuclear, ay, hasta se me olvidó, pero Efectivo. carga nuclear efectiva. Y en realidad cuando también hay muchos neutrones también se vuelve inestable, pero en la naturaleza no pasa porque cada átomo está hecho para tener su carga nuclear determinada. Entonces no pasa que le metemos un montón de neutrones, un montón de neutrones a un átomo, no, porque los átomos tienen su carga definida. Pero si llegan a ser muy alta, se inestabiliza y explotaría. Mm. Pero no es necesario que sepan eso, porque ya no entra en la prueba. ¿Dónde va la energía que se libera de los electrones? ¿Y con qué Ah, fin? Para mover el átomo. mira, normalmente la energía que sale de un átomo entra a otro, porque está todo conectado como, Ujú. por ejemplo, si hay unas partículas de oro que... Es que este ejemplo del anillo es especial, porque el anillo está hecho de metal y el metal está hecho de enlaces metálicos. Y es bonito el enlace metálico porque en verdad es el metal que como que mezcla todos los electrones y genera como una nube inmensa de electrones, y están todos mezclados. Por eso que empiezan a saltar y es como
fácil que ocurra y que se vean los electrones saltando. Y esos electrones que saltan probablemente empiezan a chocar con los otros átomos que están, por ejemplo, en el aire o que ahí, bueno, está lleno de gases, pero en verdad es una energía muy pequeña y que se va a ir perdiendo rápidamente. Ujú. Sí. ¿Puede ser radioactivo tener un exceso? Sí, pero esa materia ya no entra, como lo dijimos. Mm. Pero sí, un exceso de protones es tira para radioactividad. Sí, a mí me encantaba esa clase, yo hacía esa clase y de hecho la teníamos como un montón de memes de los Simpsons. Tenía una planta nuclear de Springfield, pero lamentablemente la quitaron. Pero en realidad está bien que la hayan quitado, no es algo que no nos vaya a ser útil para la vida. Ya por mientras, voy a en Zoom subir la encuesta docente para que respondan, es facilito. Y bueno, siguen respondiendo las preguntas que están ahí en el chat. ¿Se puede hablar de movimientos de protones? Según yo no. O jamás lo he escuchado. Yo tampoco, quizás existe, pero no, quizás existe, pero no sé si se puede escribir el Zoom. Tampoco. Es difícil. Entonces, radioactividad no hay que estudiarla o hay algo base que debamos saber. Lo básico de radioactividad podría ser como conocer la diferencia entre isótopos, isóbaros e isótonos, que según yo lo deberían ver en otra clase, o tal vez ya lo vieron, pero eso es como lo único de radioactividad. El resto todo se eliminó y además era de química mención. Ah, el PPT. Ah, me da Sí, orgullo porque lo hice yo. fue espectacular. No, lo hicimos los dos. O sea, yo puse mis diapos, pero la idea de haberlo hecho con estilo Netflix y todas las animaciones, eso fue todo de la Dani, así que un aplauso para ella, lo hizo súper bien. Se nota mi obsesión un poco por Netflix. Vamos, respondan todos, por favor, la encuesta. Faltan. Algunos dicen que le hicieron por forums. Ah, ya. Ah, Seba, mira el Pero si la último pueden hacer por acá, igual comentario. que ojalá que estén todas juntas, porque al final se hace una estadística como con todos juntos, por favor. Grande los isótopos de Springfield. Son lo mejor, los Simpsons. También se notó en el PPT. ¿Subirán de casualidad más ejercicios para practicar más preguntas PSU? O sea, están las guías y sí, después vienen guías de ejercitación como por las unidades. Y si quieren más ejercicios como de un tema específico, pueden escribirme un correo a química.provsolidario@gmail.com y pedirnos más específico si quieren. Ya, las respuestas de la guía de hoy, ¿se las tenemos que mostrar? ¿O Igual si tienen dudas con las preguntas de la guía, las resolvemos al tiro. Sí, También tenemos las... si quieren, se puede hacer así. Igual esas se van a subir, las claves, todo. Pero si quieren hacerlo ahora e ir revisándola, genial. ¿Cuándo más o menos subirán la clase? Hoy debería seguir grabando, ya debería haber parado. Es que, ¿quieren revisar la guía o paramos hasta ahí? Sí. Sí, Yo creo depende de que ustedes. Si quieren revisar la guía, seguimos grabando, si no... las claves van a estar entre hoy y mañana, entonces si la quieren hacer autónomamente y después ver las claves, y quizás la próxima clase hacer las dudas. O pueden escribir dudas ahí en el mismo Classroom. Claro. Sí, se pueden ir. Algunos dicen que se quieren que ir. Ya, recuerden contestar la... Chao, profe, es un gusto, gracias por la clase. Chao. Gracias a usted. Chao. Chao, profe, que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe.
Ay, había alguien que sí quería ver la Sí, guía. pero si se quiere quedar a ver algo de la guía específico. Ya, profe, que les vaya bien. Muchas gracias, Chao. estuvo muy genial. Voy a bajar de grabar. Gracias, que estés bien.